Ya, bueno, como ya saben mi nombre, de presentarme. Bueno, el tema que ahí Martín me pidió que podría hablar, ¿no? Y yo hace tiempo estaba por un trabajo previo, hace muy poco tiempo, preguntándome qué es lo que defendieron nuestros padres fundadores. Porque si fundas o tienes el arrojo de romper, ¿no? Y armar toda una revolución, ¿no? O rebelión, como quieran llamar, de las palabras no asustan, pero los hechos son los que mandan, de esa magnitud, es porque realmente algo fuerte existe ahí, ¿no? Ya, hasta ahí caso peruano, que es importante, ¿no? Pero cuando uno habla de padres fundadores, no es el caso peruano, como no es el caso en general de América Latina, o sea, de los países que se independizaron del reino español. Cuando uno habla de padres fundadores, uno piensa en Thomas Jefferson y compañía, es decir, la experiencia de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta va por ahí, ¿no? O sea, ¿realmente qué defendieron? Yo puedo entender qué es lo que buscaron defender los padres fundadores en las colonias norteamericanas. Y eso uno lo ve en los hechos y en los textos. O sea, cuando digo hechos y textos, estoy diciendo cosas, o sea, lo digo con toda la intención del mundo, ¿no? Porque el hecho habla por sí mismo, es elocuente, y las palabras que se dieron a partir del hecho, ¿no? Están acompañando esa situación. No es nuestro caso. Nuestro caso es que hemos tenido hechos por un lado y discursos por el otro, casi como hasta el día de hoy. Entonces no quiero entrar en temas de política del momento, pero quiero que eso quede ahí. Es decir, ¿qué es lo que alguien puede defender en una nación en la cual la gente es mayoritariamente pobre? Que la gente mayoritariamente no solo es pobre, sino que no se entera, no tiene ni la remota idea de que algo parecido a la independencia se pueda dar. ¿Qué se puede significar eso? Bueno, eso en Estados Unidos, fines del siglo XVIII, sí era claro, clarísimo. Hay una carta, y después de la independencia norteamericana, que escribe Thomas Jefferson, una persona, ¿no? No recuerdo quién, no sé si era un amigo suyo, también padre fundador, o un político, o un sacerdote inglés, creo. La cosa, que eso de menos, lo importante es que él le cuenta, dice, mira, él lo escribe desde Francia, donde era embajador. A diferencia de lo que es Francia, Europa, en mi país, en los Estados Unidos, no hay pobres. La mayoría de gente tiene propiedad, se dedica a algo, tiene un oficio, anda ocupado, produce. En cambio aquí, en Europa, puntualmente en Francia, yo veo gente muy pobre, que no tiene propiedad, que mayormente vive casi en la servidumbre, y anda deambulando por las calles buscando comida en la basura. Cuando los padres fundadores decidieron llevar a cabo la gesta de independencia norteamericana, irrumpieron, y eso es un caso, un hecho harto conocido, en base a una manifestación de defender un intento, o repeler, mejor dicho, un intento de la corona inglesa del rey de querer aumentar impuestos. Algo parecido se dio por aquí. Cuando Jefferson y compañía pasan a la historia como padres fundadores, es que están defendiendo algo. Ese algo es libertades. Pero eso puede decir mucho y nada. Cuando los padres fundadores hablan de libertades, están hablando de un modo de vida. Es el modo de vida que les permitió, justamente lo que decía en su carta de Jefferson, tener ese nivel de existencia, de ser propietarios, no vivir en la indigencia y tener solucionado su existencia inmediata. Es decir, esa libertad iba a amarrar a un esquema de mejora económica, de una situación
muy interesante de vida, y se defendía eso. La gesta norteamericana, la independencia norteamericana se dio bajo ese cauce, querer defender ese mundo. ¿Algo parecido se dio aquí? Esa es una pregunta que lanzo, y esa pregunta será eterna desde la perspectiva que si seguimos pensando que nuestros, entre comillas, padres fundadores tuvieron el mismo esquema que los norteamericanos, obviamente no. Y ahí quiero hacer nuevamente una diferencia con el caso Perú y lo que hoy día es los Estados Unidos. Perú, en 1823, exactamente 12 de noviembre de 1823, se da la primera constitución peruana, la primera. Al día siguiente llega Bolívar y el mismo Congreso Constituyente que había dado la constitución el día 12 de noviembre del año 23 decide el día 13 suspender la constitución. ¿Por qué? Porque llegaba Bolívar y necesitaba el campo libre para poder. Así nacimos nosotros a la independencia, como pueblo libre, no respetando leyes. Ahora la pregunta es ¿por qué habría que respetarlas? En el caso norteamericano, los padres fundadores inventan un mundo, Jefferson y compañía inventan un mundo. Su gesta revolucionaria fue para defender un mundo que ya existía, no para inventar desde el poder político un mundo, que es lo que pasó aquí, lo que se intentó hasta hoy en día. Cada vez que uno habla de que es necesaria una nueva constitución porque hay que refundar la política, es eso. Y no interesa si la constitución es pro-roja o liberal, es el uso del poder para buscar construir una utopía. Si buscas construir una utopía es que tu realidad no satisface. No tienes nada que defender, o muy poco. Quieres defender sueños, fantasías, pero no realidades, no cosas concretas. Bueno, el 13 de noviembre de 1823, el Perú destruye su legalidad. Y así nacimos con el pueblo independiente. En el caso norteamericano es algo interesante, porque ellos, al tener un esquema de defensa de un mundo previo a su propia constitución, ellos no inventan nada. Ellos están apuntalando un sistema de vida. Y ahí quiero ir a algo interesante. Cuando uno habla de las 13 colonias en los ingleses en Norteamérica, uno suele pensar inmediatamente en que solo son los ingleses los que están en Norteamérica. Un momentito. Hacia 1650 en los Estados Unidos, no solamente los ingleses estaban en Norteamérica. Tenías alemanes, aparte de los ingleses, tenías alemanes, tenías suecos, tenías franceses, tenías holandeses. Nueva Ámsterdam es el nombre original de Nueva York. También había la Nueva Suecia. Los alemanes, como los suecos, llevan estas casas típicas de invierno nórdico, ¿no? Que hasta ahora uno puede ver en ciertas zonas de los Estados Unidos. Para la anécdota, lo que nos interesa, lo que nos interesa en particular, es dejar en claro que había un esquema de diferentes pueblos conviviendo entre sí, y aparte tenían los indígenas. Ciertamente que había una diferencia enorme entre los europeos y los indígenas, tampoco inventemos cosas, ¿no? Las pruebas están ahí, hubo violencia, agresión, ¿no? Y había un esquema muy diferenciado. Pero lo que quiero apuntar es que, a diferencia de lo que sucedió en América Española, había un esquema multicultural en los Estados Unidos que se va a traducir en esa prosperidad que después Thomas Jefferson va a tener presente cuando escribe. Es decir, el aceptar al otro, hablemos entre europeos, entre alemanes, franceses y demás, que es lo que no sucedía en Europa continental, sucedía en los Estados Unidos. Y fue parte de un aprendizaje muy doloroso, muy duro. No es que al comienzo llegaban y se veían, tú eres alemán, qué bien, te felicito, el mundo es nuestro. No. Había agresión, había aspereza de trato, de violencia ciertamente. Pero pasado el tiempo, pasados las décadas y los años, eso fue menguando. Se
se fue dando un esquema muy interesante de convivencia, donde el principio básico era el respeto a la ley. La ley era la manera en la cual ellos podían apaciguar su ímpetu de conquistar el mundo, de comerse el mundo. Y ahí quiero poner un énfasis. Cuando digo comer el mundo, estamos hablando de gente que deja su terreno en Europa, llega a América y quiere construir una nueva existencia. El factor del migrante, el hombre que llega de un lugar a otro, tiene una capacidad de transformación enorme. Tan enorme que hoy día lo estamos viendo con las arepas en la ciudad de Lima, ¿no? En la cual tenemos la presencia de gente que para muchos dice, bueno, es competencia, otros no, me parece gracioso y demás. Pero lo importante es que la presencia del migrante es una presencia siempre transformadora de la realidad. Si uno se pone a pensar que en los Estados Unidos pudo soportar a lo largo de todo el siglo XIX hasta 1914, que prácticamente inició la Primera Guerra Mundial, la llegada de 25 millones de personas, según Paul Kelly, un estudioso sobre el tema, estamos hablando del mayor desplazamiento de seres humanos en la historia de la humanidad. Y ese es el dato que se tiene de ese periodo hasta la fecha que publicado, 1914. Pero el dato anterior, de 1650 hasta la época de la independencia norteamericana, esto no es poca cosa tampoco. Son diferentes pueblos que llegan a un mismo espacio geográfico y conviven entre sí y deciden que respetar reglas, respetar la ley. Y no es algo abstracto. Respetar la ley es respetar tu propia existencia física, tu vida, respetar lo que has logrado, tu propiedad. Es decir, el aprendizaje en Norteamérica de eso que hoy es característico de los Estados Unidos fue larguísimo, fue realmente intenso, tanto que cuando se llega a la época de los padres fundadores norteamericanos, eso lo tenían claro. Entonces dice, ellos querían seguir viviendo así, ellos fundaban un mundo para conservar lo existente. Al fin y al cabo se llaman fundadores porque ellos inventan una república de ciudadanos al romper con la monarquía inglesa. Eso es lo nuevo. Todo lo demás es de vieja data. Ahora la pregunta, ¿qué pasaba aquí en 1650? Aparte de los españoles, ¿qué otras, y los naturales de la tierra, ¿no? Los indígenas, qué otros pueblos llegaron aquí a convivir? La presencia durante todo el periodo de lo que se llama virreinato, de colonia, toda esa presencia, o mejor dicho, todo ese periodo de dominio español, más bien la presencia de no españoles en territorios americanos era mal vista. Es muy raro encontrar franceses, ingleses aquí. Es tan raro que la Huaca Mateo Salado se llama porque había un francés, ¿no? que indica que era un enfermo mental, que se decía que era luterano, era el que vivía ahí. Un francés. Podemos contar 2, 3 en toda Lima de la época del siglo XVI, ¿no? Y XVII es igual. Es decir, durante casi todo el dominio español, la presencia de gente no española o con no autorización de la colonia española no podía tener presencia. Bueno, eso no se da en los Estados Unidos. Ahora, no sé cuánto tiempo tengo. Un dato a tener en cuenta. Las repúblicas se fundan por decreto o es un proceso. Para ir terminando, ahora sí, por unos 5 minutos. Nuestros padres fundadores, Sánchez Carrión y compañía, supuestamente son republicanos. Bien, yo rescato a un autor propiamente republicano, romano, Catón. Catón, recogido el dato por Cicerón en la República, en su libro, él dice, conversando con un amigo, dice, mira, qué fascinante vivir en esta Roma, estamos hablando siglo I antes de Cristo, en esta Roma, o creo que siglo II antes de Cristo,
qué fascinante vivir en este mundo, en esta ciudad, Roma, que no fue fundada por nadie. Porque obviamente sabe que el mito de Rómulo y Remo es un mito. Roma, dice, fue construida no por una inteligencia, sino por generaciones de mentes, por generaciones de inteligencia. No tiene un solo creador. En el caso norteamericano, en este proceso que les he comentado, yo creo que es exactamente lo mismo. Jefferson no inventa ese mundo. Ni John Adams, ni John Jay, ni Hamilton, ni Washington. No, ese mundo ya existía. Y siempre lo va a existir ahí. En 1798, el presidente Washington deja el cargo. Y en su último mensaje lo que dice, bueno, al fin y al cabo yo no les voy a recordar la importancia de la libertad porque ustedes la viven día a día. No les voy a repetir eso. Lo único que me voy a robar es que la viven. Que nunca pierdan el horizonte de ese esquema en el cual han permitido enriquecerse, hacer negocios, ¿no? Y vivir de su propio trabajo. Ese tipo de discurso nosotros nunca lo tuvimos. Un discurso que algún padre fundador o presidente a lo largo de nuestra historia, salvo en los últimos tiempos, ¿no? Hable de que la libertad va ligada a los negocios, a la empresa, eso para nosotros, en ese periodo de la independencia, no existe. Primeramente, ya para terminar, ¿qué es lo que cuidaron nuestros padres fundadores? Desde mi punto de vista, sueños, aire, fantasía, realmente no hubo capacidad de cuidar nada y las consecuencias se vieron. Caudillismo, ¿no? Que lo tenemos hoy en día, ¿no? Y hoy en día tenemos hasta casi esquemas afganos, tribales, ¿no? Familias que aspiran al poder, ¿no? Los malos, los Fujimori, son esquemas ya ni siquiera individualistas desde el punto de vista del caudillo, ya más atrás, son esquemas de clanes familiares, ¿no? Algo más primitivo. Es decir, eso es lo que tenemos. Porque no ha habido una tradición de respeto a normas, porque sí existió en el otro lado. Tanto que existió que hoy día tienen un presidente que podría ser un riesgo para todo ese mundo, pero el sistema institucional hace que eso se pueda controlar. Así que lo dejo ahí, pero